En mi vida anterior, mi prima salvó a la joven intelectual Heath. Pero debido a sus 90 kilos y al miedo al rechazo, me pidió que ocupara su lugar y me atribuyera el mérito. El día que Heath me llevó de vuelta a la ciudad, mi prima, que se había transformado en una mujer esbelta, hermosa y elegante, apareció de repente. Sacó el bolígrafo que Heath había perdido. Su rostro se llenó de melancolía. Yo fui quien te salvó en aquel entonces. Es solo una ladrona. Se apropia del mérito por salvar una vida. Heath, curioso por haber sido engañado, me abandonó en público, diciendo que se había enamorado de la persona equivocada. Mi reputación quedó arruinada. Y los aldeanos me llamaron egoísta y desvergonzado. Incluso mi padre me regañó, diciendo que lo había deshonrado y me había echado de casa. Perdida en el aturdimiento, vagué por las calles y fui derribada por traficantes de personas. Vendida a las montañas. Y torturada hasta la muerte. Cuando la noticia de mi muerte llegó a Heath y a mi primo, quien hacía tiempo que se había casado felizmente y formado una familia, habló con disgusto. Debería haber sabido que llegaría el día en que se atribuiría el favor ajeno. Es culpa suya. Cuando volví a abrir los ojos, encontré a mi prima afuera, llevando a Heath inconsciente. Llamando a la puerta. Mi hermanita. Abre la puerta. Llamó. La voz familiar me despertó sobresaltada. Me pellizqué la palma con fuerza. El dolor me devolvió a la realidad. Todo lo que tenía delante era real. Había renacido al día en que mi prima salvó a Heath. Igual que en mi vida anterior. Mi prima había ido a la montaña detrás del pueblo a recoger pasto para los cerdos cuando accidentalmente encontró a Heath. Se había resbalado por una pendiente y estaba inconsciente. En lugar de llevarlo directamente a la clínica del pueblo, mi primo lo trajo a mi casa. Tras mucho rogar, acepté el mérito de salvarlo. En ese momento, yo era el único en casa. Mi primo, preocupado por el empeoramiento de la lesión de Heath, me pidió mi colgante, una reliquia familiar. Lo usaría para que el médico del pueblo viniera a atenderlo. Solo después de mi muerte supe que el mundo en el que vivíamos era una dulce novela romántica. Mi primo, el personaje principal, tenía una habilidad mágica. Cuando corrió a la clínica con mi colgante, se cayó accidentalmente y derramó sangre sobre él. Esto activó un resorte oculto que curó sus heridas al instante. Regresó. Traía una bolsa. Y me dijo que el médico del pueblo le había recetado medicamentos para curar las heridas de Heath. De hecho, ella le había dado el agua mágica del manantial. Como la villana de la novela. Yo era quien constantemente revolvía y creaba un romance entre los protagonistas, Heath y mi primo. Y finalmente, el autor me sentenció a ser vendida a las montañas como esposa de un grupo de hombres. Quizás fue porque había muerto tan injustamente en mi vida anterior que yo, un simple personaje. Desperté. No lo entendía. Fue mi prima quien me rogó que me atribuyera el mérito de salvar a Heath. Temía que la rechazara por su peso y su madera. El colgante que había usado era una reliquia familiar de mi difunta madre. No había hecho nada malo. El único error que cometí fue aceptar la propuesta de matrimonio de Heath después de que llevara un año intentándolo. Solo porque mi prima era la heroína. ¿Significaba eso que yo tenía que ser su trampolín? ¿Por qué estaba destinada a ser su herramienta para ayudarla a obtener un poder mágico? ¿Por qué tenía que ser yo quien facilitara el romance entre los protagonistas? Recordaba claramente aquel día en que los traficantes me arrastraron en un tractor. Heath y mi prima, tomados de la mano, nos alejamos orgullosos del pueblo. Cuando les pedí ayuda a gritos, mi primo me miró con frialdad. Seguro que mentiste otra vez y ofendiste a alguien. De lo contrario, ¿por qué te atacarían? Estoy muy decepcionada de ti, dijo. Heath ni siquiera me miró. Ella misma se lo buscó. Gente como ella, que miente todo el tiempo. Merezco una lección. Bien. Si el favor de salvarme la vida fue lo que me condenó,
Entonces me aseguraría de difundir la gracia salvadora de mi prima. A ver cómo mi prima seguiría confiando en el agua mágica del manantial para blanquearse. Hermosa, obediente. Y delgado. Y cómo Heath curaría sus piernas, que habrían quedado con daños permanentes. Mi padre fue a un banquete en el pueblo vecino y no había regresado. Me quedé solo en casa. El cielo estaba completamente negro a las 8:30 de la tarde. Mi primo tocó la puerta con fuerza. En voz baja, llamó desde afuera. Bebe. Hermanita. Abre la puerta. ¿Alguien va a morir? Pregunté desde la puerta. Hermana, ¿qué pasa? Me voy a dormir. Sea lo que sea. ¿No puede esperar hasta mañana? Su voz era urgente. Hermanita. Abre la puerta rápido. Si no la abres, alguien morirá. Lo pensé detenidamente. Si no abría la puerta, mi primo podría dejar a Heath en mi puerta. No podría explicarme. Por muchas bocas que tuviera. Después de dudar. Abrí la puerta entreabierta. Mi primo. Despeinado y sudando. Llevaba a Heath en la espalda. Fingí sorpresa. Hermana. ¿Por qué llevas a alguien? Todavía le sangra la pierna. Espera. ¿No es el Heath que nos asignaron en nuestra aldea? Pregunté. Me miró como si viera a un salvador. Jadeando dijo. Rápido. Déjanos entrar. Está herido. Bloqueé la puerta. No la dejé entrar. ¿Por qué no lo llevaste a la clínica? No soy médico. No puedo atenderlo si lo llevo a tu casa. Replicó sin pensar. ¿No es gratis la clínica? De repente lo entendí. Fue porque no tenía dinero la última vez. Con razón. Aunque la clínica estaba más cerca. Había venido desde tan lejos para encontrarme. Su relación con su familia no era muy buena desde la muerte de su esposo. Su familia no la dejaba regresar. Y su suegra la trataba con dureza. La obligaba a hacer un sinfín de tareas antes de darle de comer. Por lo tanto, el herido Heath era una gallina de los huevos de oro para ella. Pero tampoco quería perder la gracia que le había salvado la vida. Entonces pensó en mí. Mi prima se dio cuenta, pero la verdad se durmió y se apresuró a explicarlo. Hermanita. Ya sabes mi situación. No tengo nada. Mis suegros y mi familia me tratan fatal. Me gritan cada vez que gasto un centavo. Y ni hablar de las facturas médicas. ¿Cómo pude verlo morir? ¿Qué te parece esto? Hermanita. Puedes atribuirte el mérito de salvarlo. Soy viuda. Y si el pueblo se entera de que embargué a Heath, murmurarán sobre nosotras. Agité la mano. No. No fuiste tú quien lo salvó. No puedo atribuirme el mérito. Si Heath despierta, definitivamente no querrá que la persona equivocada se atribuya el mérito de haberle salvado la vida. Salvar una vida es lo más importante. Hermana. Date prisa y llévalo a la clínica. La doctora Ibeliu aún no ha llegado a casa. Fingió haber dejado a Heath en mi puerta. Hermanita. Lo dejo aquí por ahora. Date prisa y consigue algo de dinero. Iré a la clínica a que me lleven. Liu. Parecía que había decidido dejar a Heath en mi puerta. Así que la convencí con dulzura. Hermana, esto es una gracia que salva vidas. Heath es un erudito de la ciudad. Si lo salvaste sin duda te lo recompensará. ¿Quién sabe? Quizás Heath te pida matrimonio. Si te casas con él. ¿No podrás escapar de tu situación actual? ¿Soy la buena vida? Mi primo es moreno. Su rostro amarillento se sonrojó. Y bajó la voz. Tímida por instinto. Heath es el hombre más guapo que he visto. ¿Pero crees que me miraría? Bajó la mirada hacia su figura hinchada y suspiró. Olvídalo. Soy demasiado feo para soñar con alguien como Heath. Un joven rico de la ciudad. Mientras sobreviva.
No importa quién se lleve el mérito de salvarlo. Hermanita. Siempre hemos tenido una buena relación. Prefiero que te lleves el mérito. Si Heath te lleva a la ciudad, no te olvides de mí. J.E. Me burlé por dentro. Fingió reconocerme generosamente por haberle salvado la vida a Heath. Pero guardó en secreto la pluma que Heath había dejado caer en la ladera. Debió de planear revelar la verdad más adelante en su última vida. Después de embellecerse, pudo haber revelado la verdad de inmediato. Pero decidió aclararlo todo solo el día que Heath regresó a la ciudad. Y se comportó como si estuviera muy decepcionada. Me acusó de ser una ladrona mentirosa. Su verdadero objetivo era simplemente que Heath me abandonara públicamente. Me clavaron en la columna de la vergüenza por atribuirme un rescate que no había hecho. Justo entonces noté que las pestañas de Heath se agitaban ligeramente mientras yacía sobre el hombro de mi primo. Pero enseguida se calmaron. Quizás no había perdido el conocimiento después de todo. Para comprobar si Heath estaba realmente inconsciente o solo fingía. Me apoyé deliberadamente contra la puerta y la golpeé contra su taza rota. Como era de esperar, Heath no pudo reprimir un suave gemido. Sus ojos se abrieron apenas un poco antes de volver a cerrarse con fuerza. La fugaz mirada de desdén fue tan clara para mí. Él siempre supo quién era su salvador. Pero en la última vida. Cuando mi prima lo salvó. Era gorda. Morena. Y viuda. Mientras tanto. Yo era joven. Y mucho más hermosa que mi prima. Así que dejó pasar el error. Pero después de que mi prima bebiera el agua de manantial, fue perdiendo peso poco a poco. Adelgazando de 200 libras a 90. Su áspera. Oscura. La piel cubierta de acné se volvió clara y suave. Como un huevo pelado. Su cabello. Antes rala y grasosa, se volvió espesa y brillante. Toda su aura sufrió una transformación. Volviéndose etérea. Como si no perteneciera en absoluto a la gente del pueblo. Ya no se parecía a la viuda que trabajaba duro todo el día, sino a una joven criada en la ciudad. Mimada y delicada. Pronto cuando mi prima se convirtió en la mujer más solicitada del pueblo. Los casamenteros acudieron a su puerta con propuestas de matrimonio. Para entonces Heath y yo ya habíamos confirmado nuestra relación. Mirando hacia atrás ahora. Hubo tantas veces en que Heath, a pesar de estar conmigo, miraba a mi primo desde lejos. Su expresión se imponía a la gratitud y la melancolía. Cuando mencioné al joven talentoso del pueblo que buscaba a mi primo. Parecía distraído y me quemó la mano sin querer. Más tarde, cuando mi primo reveló el bolígrafo y desenmascaró mi suplantación. La alegría de Heath era desbordante. Por mucho que le explicara, se negaba a creerme. Su voz era fría como el hielo. Te juzgué mal. Pensé que eras puro y amable. Pero resulta que tienes una trama muy profunda. ¿Será porque me amas que usaste una falsa gracia salvadora para atarme? Tu amor es tan egoísta y repugnante. No vales ni un pelo de maléfica. Me has engañado terriblemente. La persona que siempre he amado es quien me salvó la vida, maléfica. Me hiciste confundir a la persona equivocada y herir su corazón. Vete. No quiero volver a verte. Esta mentirosa. De nuevo. Incluso ahora. Recordando todo de la vida anterior. Todavía temblaba de odio. Renací. Y esta vez. Les haría pagar a ambos. No abrí la puerta. Mi primo. Quien llevaba a un hombre adulto en brazos. Finalmente el peso la abrumó. Sus fuerzas flaqueaban. Parecía irritada. Bebe, déjame entrar. No tienes compasión. Está muy herido. Y aún no me das dinero para un médico. Seguí haciéndome el tonto. Pero mi papá no está en casa. Y no tengo dinero. Mi prima de repente se quedó mirando el colgante que llevaba en el cuello. Entonces dame ese colgante. Lo empeñaré en la clínica para pagarle al médico.
Cuando Heath despierte, te lo devolveré. Y podrás recuperar el colgante. Respondí cortésmente. Lo siento. Este colgante es una reliquia de mi mamá. Dijo que era un amuleto de la suerte para mí. Así que no puedo quitármelo. Su tono se volvió más impaciente. Su voz se alzó. ¿Un colgante roto? ¿Acaso es más importante que una vida? Lo estamos salvando sin pedir nada a cambio. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Si no hubiera muerto antes. Quizás me creí sus palabras hipócritas. No me molesté en escuchar su sermón. Cerré la puerta de golpe. La dejó afuera. Corrió hacia la puerta y se quedó paralizada. Didi. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Intentas echarme? ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados viéndolo morir? Grité a través de la puerta. Hermana. Estás diciendo esto y aquello. Heath está pálido. Si no lo tratas pronto será demasiado tarde. Si no funciona, iré a buscar al jefe de la aldea. No se quedará de brazos cruzados cuando un joven esté herido. Mi primo entró en pánico. No. No, olvídalo. Olvídalo. Volveré. Lo averiguaré yo mismo. No puedo contar contigo para nada. No andes contándole esto a nadie. Le respondí. Vale. En cuanto cesó el ruido de afuera, esperé un rato junto a la puerta. Cuando abrí una rendija, vi a mi prima dudar un buen rato antes de apretar los dientes y marcharse con Heath a cuestas. Abrí la puerta inmediatamente y corrí directo a la casa del jefe de la aldea. ¡Qué gran acto de bondad! Claro. Tuve que ayudar a mi primo a divulgarlo. Antes de siquiera cruzar la puerta del jefe de aldea, empecé a gritar, jefe de aldea judío. Algo anda mal. Se cayó de la colina. Está gravemente herido e inconsciente. Mi hermana lleva a Heath a algún lado. No sé a dónde fue. El jefe del pueblo judío era un anciano responsable. En cuanto oyó mis gritos, abrió la puerta apresuradamente. Por mi voz fuerte. Los vecinos de al lado también lo oyeron. Y la tía Wan y el capitán Lee llegaron con sus familias. Esta es la niña de la familia maléfica. ¿Qué acabas de decir? ¿Un joven se cayó de la colina? ¿Qué joven? ¿Alguien se lastimó? ¿Por qué tu hermana lo lleva en brazos? Así preguntaban los aldeanos por cualquier cosa. El jefe de la aldea ya me había alcanzado y parecía ansioso. ¿Será Heath? Asentí. Sí. Es él. El jefe del pueblo. Heath está gravemente herido. Caminó rápido. Me preguntaba sobre la situación. Y varios ancianos curiosos nos siguieron. Aguzaron el oído. Parece que es Heath. Los otros jóvenes del pueblo me dijeron que Heath aún no había regresado. Creí que se había ido al pueblo. No esperaba que estuviera herido. Bibi. Por favor, explícamelo con claridad. ¿Qué tiene que ver esto con tu hermana? ¿Maléfica? Fingí ansiedad. Mi hermana fue a cortar pasto para cerdos y encontró a Heath herido e inconsciente al pie de la montaña. Inmediatamente lo cargó de vuelta. Y luego vino a pedirme dinero prestado para llevarlo al médico. Pero no tenía dinero. Así que se fue con él. Diciendo que ya encontraría una solución. Después de que se fue, me preocupé cada vez más. Así que vine a buscarte. Todos estaban atónitos. El jefe de la aldea parecía confundido. ¿Tu hermana maléfica lo salvó? Asentí con firmeza. Exagerando. Sí. Deberías haberlo visto. Heath estaba gravemente herido. Le sangraba la pierna. Si mi hermana no lo hubiera encontrado, definitivamente habría estado en peligro. Vamos a buscarla rápido. Las heridas de Heath son muy graves. Mi hermana debió haberlo llevado a la clínica. El jefe de la aldea asintió repetidamente. Aceleró el paso.
Sin embargo, cuando llevé al jefe de la aldea y al equipo a la clínica, mi primo y Heath no estaban por ningún lado. La tía Wang, que nos había seguido por curiosidad, habló inmediatamente. Presintiendo los chismes, la hijita de Maléfica. No nos mientes, ¿verdad? No puedes bromear con estas cosas. El jefe de la aldea también me miró con recelo. Agité la mano. ¿Cómo podría mentir sobre algo así? Si no me crees, ve a mi casa. Hay manchas de sangre de Heath en el suelo. Un charco enorme. Jefe del pueblo. Quizás mi prima lo llevó a su casa. Pero Heath está gravemente herido. Y ella no es doctora, no puede tratarlo adecuadamente. En ese momento el doctor V lo interrumpió. Según esta chica, Heath probablemente tenga la pierna rota si no recibe tratamiento rápido. Podría ser peligroso. Déjame tomar mi botiquín y te acompaño. Así que nos fuimos. Me dirijo apresuradamente a casa de la suegra de mi primo. Llamamos un buen rato antes de que se oyeran maldiciones desde el patio. ¿Dónde te has metido? Maldita escoba. Creí que estabas muerto ahí fuera. Te dije que fueras a cortar pasto. Y te relajaste hasta ahora. ¿Otra vez andas con un loco? Mírate. Tan fea y gorda, ¿quién te querría? Cuando la suegra de mi primo, la señora Zhang, abrió la puerta. Inmediatamente su ceño fruncido cambió a una sonrisa al ver al jefe de la aldea. Ah, el jefe de la aldea judío. ¿Qué los trae por aquí?, preguntó. Su tono repentinamente dulce. Habíamos oído todo lo que acababa de gritar. Así que todos sabíamos que mi prima no había traído a Heath a su casa. El jefe de la aldea seguía preguntando, ¿aún no ha regresado tu nuera maléfica? La señora Zhang asintió. No. No ha vuelto desde el mediodía. Probablemente anda por ahí otra vez. En ese momento rompí a llorar. Sacudí la cabeza con fuerza. Se acabó. Mi hermana no ha vuelto. ¿Y si le hubiera pasado algo mientras llevaba a Heath en el vientre? Está muy oscuro esta noche. ¿Y si se caía en un estanque en la carretera? Le dije que no se fuera. Incluso le pedí al doctor Liu que volviera para atenderlo. Pero se negó. Jefe de la aldea. Por favor, reúnan a todos para buscar a mi hermana y a Heath. Oh. La sangre. Hay manchas de sangre de Heath en mi casa. Si seguimos el rastro, quizás los encontremos. La señora Zhang parecía confundida. ¿Qué dices? ¿Esa escoba está con alguien? ¿Con Heath? Jamás le interesaría ese cerdo gordo. Pero nadie le prestó atención. El jefe de la aldea, consciente de la gravedad de la situación, rápidamente los condujo a todos de vuelta a mi casa. Para encontrar a mi primo y a Heath más fácilmente. Le ordenó al capitán Li que fuera de casa en casa difundiendo la noticia. Instó a todos los habitantes del pueblo a unirse a la búsqueda. Peinaron cada centímetro de tierra. Pronto se encontró con un suspiro sordo. Nuestro pequeño grupo de tiendas de campaña se alzaba con varios cientos de personas. El pueblo, antes completamente oscuro, ahora brillaba con fuerza bajo la luz de las linternas. Era una vista espectacular. Los 8 intelectuales de la comuna también salieron a ayudar en la búsqueda tras enterarse de la noticia. Cada uno llevaba una linterna. Gritaban los nombres de Heath y de mi primo mientras buscaban de un extremo a otro del pueblo. Incluso revisaron la pocilga y no encontraron rastro de Ben. Seguí el rastro de sangre con el jefe de la aldea. Pero terminaba al pie de la montaña. El jefe de la aldea frunció el ceño profundamente. ¿A dónde podría ir tu hermana con una persona herida a estas horas? Cuando vio que Heath estaba herido, debería haber pedido ayuda. Una chica intelectual que admiraba a Heath se quejó. ¿En qué está pensando Maléfica? Hay una clínica. Pero no lo llevó allí. ¿Qué intenta hacer? ¿Quién sabe? Quizás le tiene los ojos puestos a Heath desde que murió su esposo. ¿Lo ocultó a propósito? La señora Jian escupió al suelo. Echando leña al fuego.
Te dije que era una gafe. Mató a mi hijo y ahora también quiere perjudicar a los intelectuales. No tiene límites. Finge ser algo que no es. Mientras el grupo comenzaba a criticar a mi prima. Recordé una base secreta de la que me habló mi primo. Era una cueva al pie de la montaña, en la ladera sur. Había estado allí una vez. Y siempre que mi prima salía a hacer tareas domésticas por orden de su suegra, se escabullía a la cueva a dormir. En mi vida anterior. Mi prima descubrió pronto que Heath estaba herido. Pero para atribuirse el mérito y que nadie más del pueblo lo supiera, lo escondió en la cueva hasta que oscureció antes de sacarlo. Ah, jefe de aldea. De repente lo recordé. Mi prima me habló una vez de una cueva donde le gusta descansar. Puede que haya ido allí. Vayamos con cuidado. Hay jabalíes en la montaña. Si hacemos demasiado ruido podríamos alertarlos. Y sería peligroso para mi primo y para Heath. Así que con varios cientos de aldeanos, guié al grupo hacia la cueva, avanzando con el mayor sigilo posible. Unos 5 minutos después, llegamos a la entrada de la cueva. Y efectivamente. Había manchas de sangre afuera. El jefe de la aldea, emocionado, levantó su linterna y corrió a revisar la situación. Lo que vio lo dejó atónito. Sus pupilas se dilataron con incredulidad. Miré hacia adentro. Aturdido por lo que tenía delante. Allí yacía mi primo. Desnudo. Abrazando fuertemente a Heath. Quien también estaba desnudo. Ambos yacían inmóviles. Parecían dormidos. Pero ante el grito de asombro del jefe de la aldea, se despertaron sobresaltados. Mi prima abrió lentamente los ojos. Su rostro se llenó de sorpresa y confusión. El jefe de la aldea retrocedió cubriéndose los ojos con disgusto. ¡Qué vergüenza! Exclamó. ¡Qué vergüenza! Mi prima se agarró el pecho y gritó, ¡ah! ¡Ah! Al oír la conmoción, varios aldeanos entraron en la cueva. Varias tías, ansiosas, entraron corriendo. Ojos abiertos. Dios mío. ¿Qué pasa? El marido de Maléfica solo lleva muerto 2 meses. ¿Y ahora está en la cama con otro hombre? Mis ojos. Mis ojos. Heath está inconsciente. ¿Y Maléfica tiene tanta hambre? ¿Lo está salvando o se acuesta con él? La señora Hang estaba aún más enfadada. Sus ojos se enrojecieron mientras se adelantaba y abofeteaba a mi prima Weiss. Puta descarada. Mi hijo ni siquiera está frío. ¿Y te atreves a engañarlo? Mira cómo te arranco esa cara de cerdo. Mi prima gritó. Se cubrió el cuerpo con ropa. Tenía la cara llena de lágrimas y mocos. Ella siguió explicando. Es un malentendido. Un malentendido. Todo es un malentendido. Estaba salvando a Heath. Tenía fiebre. Estaba ardiendo. Y tuve que calmarlo. No me di cuenta de que estaba demasiado cansado y me quedé dormido. No pude evitar reírme. Nunca esperé que las cosas salieran así. Realmente fue una novela romántica tierna y sin sentido. Con el héroe con fiebre y la heroína desnudándose para refrescarlo. Gómez, habiendo cumplido mi obsesión. La chica que admiraba a Heath. Saltó y me regañó. Estás diciendo tonterías. Si Heath está herido. ¿Por qué no lo llevaste a la clínica?, balbuceó mi primo. Le puse unas hierbas en la pierna. Debería estar bien. Doctor Liu, usted. Sorprendido. Habló, ignorante. Le estás haciendo daño. Estas hierbas están mal. Son venenosas. Rápido. Rápido. Que alguien lo lleve a la clínica. Tiene la pierna hinchada y morada. Es grave. No puedo tratarlo adecuadamente. Primero tenemos que desinfectarlo. Todos corrieron a sacar a Heath de la cueva. Mientras tanto, el jefe de la aldea apartó a mi prima. La regañó con dureza. Maléfica. Te vi crecer.
¿Cómo pudiste ser tan desconsiderado? Tu hermana me lo ha contado todo. Tenías buenas intenciones al salvar a Heath. ¿Pero por qué no lo llevaste a la clínica? Has causado un desastre. Si algo le pasa a Heath, será culpa tuya. El rostro de mi primo palideció de miedo. Abrí la boca. Pero no me salieron palabras. Solo pude ver en sus ojos un destello de resentimiento. Fingí no darme cuenta. Estaba deseando que Heath despertara mañana. Después de todo, si se enterara, quedaría con una discapacidad permanente. Probablemente se pondría furioso. ¿Verdad? Y todo el pueblo sabía que él y mi primo habían estado desnudos juntos. Tendría que casarse con ella. La mujer que le salvó la vida. No lo haría. Pasó una noche. El capitán Lee regresó de la clínica del pueblo. Agotado. Suspiró. Heath está bien. Pero tiene la pierna rota muy gravemente. Aunque sane, siempre cojeará. Mi primo. Temblando. Apenas había dormido en toda la noche. Ya estaba hinchada. La cara grasienta se veía aún más hinchada por la falta de descanso. Fingí preocupación. Hermana, Kibus y Zar. ¿Deberíamos ir a la clínica a ver cómo está Heath? Después de una pausa, mi prima aceptó visitar a Heath conmigo. En el pasillo. Podíamos oír a Heath gritando en la habitación. Su voz era frenética. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo pude acabar con una discapacidad de por vida? La clínica debe de tener poca experiencia médica. No quiero quedarme aquí para tratarme la pierna. Quiero volver a la ciudad. Sin decir una palabra, empujé a mi primo dentro de la habitación. Heath. ¿Recuerdas que fue mi hermana quien te salvó ayer? Si no fuera por ella, tu condición sería aún peor ahora mismo. Mi hermana se preocupa por ti. No durmió en toda la noche. Solo estás cojeando. Al menos tu vida está intacta. Mi prima forzó una sonrisa torpemente, presentándome una bolsa de manzanas que había comprado al lado del camino. No es para tanto. Salvarte no fue nada. Heath la miró con total desdén. Piérdete. Aléjate de mí. Vete. Los jóvenes del pueblo. Le echaron leña al fuego. Heath. Tu pierna está así de mal por culpa de ella. Insistió en ponerte una hierba medicinal. Pero esa hierba era venenosa. De lo contrario, tu pierna no estaría tan grave. El rostro de Heath se ensombreció. ¿Dices que esta mujer gorda causó esto? Sí, Edon cumplió con mi incisión. Y también se aprovechó de ti. Se desnudó y se metió en tus brazos. Todo el pueblo lo vio. Heath. ¿Te vas a casar con ella? Me hice cargo inmediatamente. Por supuesto. Tiene que casarse con mi hermana. Como dice el dicho. Una gracia salvadora debe ser recompensada con la bondad de una fuente. Además, ambos estaban desnudos juntos, todos lo vieron. Tiene que hacerse responsable de ella. O su reputación quedará arruinada. Y también quedará mal para Heath. La gente dirá que es un desagradecido. Al oír esto, la cara de Heath se puso roja. Las venas se le hinchaban en las sienes. Casi a punto de estallar. Miró a mi primo con enojo. Apretó los dientes. Y arremetió con furia. ¿Sigue soñando? ¿Crees que puedes culparme con tu supuesta gracia salvadora? Nunca me casaré contigo. Sapo que crees que puede comer carne de cisne. Ni siquiera te miraría. Cerdo gordo. Y tus cosas de segunda mano. Alguien se acostó contigo. No te me acerques. Yo, Heath, jamás me casaré con este horrible monstruo en mi vida. Diciendo esto, agarró la taza de agua de la mesa y se la estrelló a mi primo en la cara. Con un grito. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cara, y cayó al suelo. Hace mucho calor. Ayuda. Miré con atención. A mi prima le sangraba la frente.
Y peor aún. Tenía la mitad de la cara escaldada. La piel desprendiéndose por el agua hirviendo. Fue una visión impactante. Médicos y enfermeras acudieron rápidamente. Y en medio del caos me escabullí sin que nadie se diera cuenta. Después de ese día, nunca volví a la clínica. No me apetecía seguir fingiendo tener una relación fraternal con Maléfica. Después de todo, ella y Heath estaban destinados a estar enfrentados toda la vida. No podía evitar pensar en lo pronto que se anunciarían los resultados del examen de admisión a la universidad. Me quedé en casa, sumido en mis estudios. Mientras estaba en casa, ignorando todo lo demás. Los chismes sobre mi prima y Heath se habían extendido como la pólvora por todo el pueblo. Mi prima se había convertido en el hazmerreír de todos los tíos ancianos del pueblo. Después de que le quemaran la cara, persiguió implacablemente a Heath, exigiéndole que se casara con ella como recompensa por mi gracia salvadora. Pero ¿cómo iba a aceptar Heath casarse con ella? Los dos realizaron la rutina de persecución y escape repetidamente por todo el pueblo. Mi prima incluso se declaró, sin pudor, la clave de Heath. Se mudó a su dormitorio juvenil para vivir con él. Se ofreció a atender todas sus necesidades. Cada vez que la veía, la maldecía y la golpeaba. La llamaba cerda gorda. Y dijo que era repugnante. Pero con la pierna herida apenas podía escapar. El pueblo había intervenido varias veces. Pero mi primo hacía berrinches y se aferraba a Heath. Se negaba a irse. Al final, si hubiera esperado tanto, suspiró. El pueblo se había rendido. Pensé que Heath nunca aceptaría casarse con mi prima. Pero menos de 2 meses después, Heath la aceptó. Un día, Maléfica salió del hospital y pisó mi patio por primera vez. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por tratarla, las quemaduras le dejaron profundas cicatrices en la cara. Llevaba un vestido rojo ajustado, lo cual solo la hacía parecer más austera. Con aire altivo, ella declaró: «Tengo buenas noticias para ti. Heath y yo nos comprometemos. El año que viene Heath me sacará de este pueblo pobre y vivirá una vida próspera en la ciudad. Puede que ahora seas joven y hermosa, pero en el futuro acabarás casada con un granjero y tendrás una vida difícil. Voy a adelgazar y a ser más guapa. Didi. Nunca podrás compararte conmigo». De verdad no podía entender por qué se sentía tan obligada a competir conmigo. Quería superarme en todo. Respondí con sarcasmo. Claro. Claro. Después de todo, es tu matrimonio lo que conseguiste al denunciarlo por daño intencional. Les deseo felicidad a ambos. Su relación con Heath había sido durante mucho tiempo el tema de conversación de los ancianos del pueblo. Incluso los pueblos vecinos sabían de su relación de amor y odio. Tarareando, Maléfica se fue. Pero antes de que lo hiciera, su mirada se fijó en el colgante que llevaba en el cuello con una inconfundible mirada de codicia. Tuve un mal presentimiento. Pero después de eso, nunca la volví a ver. De vez en cuando oía a Dad Wu de la casa de al lado hablar de cómo mi prima le había exigido a Heath una cantidad exorbitante de 10.000 libras y más, además de un juego completo de uniformes de colores. Su familia cambió repentinamente su actitud hacia ella después de que se involucrara con los jóvenes. Y con orgullo la llevaron de vuelta a casa. Escupió. Todos saben que era su madre. ¿Quién valora más a los hijos que a las hijas? ¿Quién hizo esas exigencias? ¿Viste la cara de Heath? Está muy oscura. Ni siquiera sé si Maléfica lo ha chantajeado. Sigue cada palabra que le dice. Y también dijeron que mi primo había vuelto a subir de peso. Antes parecía 1,5 Hats. Ahora parecía 2 Heath y medio. La noche antes del examen de admisión a la universidad, un ladrón entró en mi casa. Medio dormido, sentí que una sombra se acercaba. Rápidamente me arrebató el colgante del cuello. Entonces soltó un suspiro bajo. Salió corriendo de mi patio.
Enseguida me di cuenta de que el ladrón era mi primo. Después de todo, ningún ladrón robaría solo mi colgante y dejaría todo lo demás atrás. ¿Será que mi prima renació como yo? ¿Había despertado la conciencia de la heroína? Me burlé para mis adentros. ¿Cómo sabía que había un espacio con agua de manantial escondido aquí? ¿Sería tan insensato dejar mi colgante real por ahí para que alguien lo robara? Ya lo había reemplazado por uno falso. El colgante real ya estaba unido a mí con una gota de mi sangre, transformándose en luz y entrando en mi cuerpo. A la mañana siguiente fui directo a casa de mi prima a buscarla. Pero su madre me dijo que mi prima y Heath ya habían regresado a la ciudad para casarse. Entonces me di cuenta de que, presa del pánico, debió haberme robado el colgante antes de salir corriendo. No le presté más atención. Centrado exclusivamente en prepararme para el próximo examen de admisión a la universidad. Después de beber el agua de manantial espiritual, me sentí más lúcido que nunca. Mi mente estaba ágil y llena de energía mientras enfrentaba el examen. Salieron los resultados. Me quité un gran peso de encima. Con mi puntuación, podría liderar este lugar. Escapar de la severa mentalidad patriarcal de mi padre. Y elegí una universidad y una carrera que realmente me gustaran. Por fin podía ser yo mismo. En lugar del villano que murió con odio en el libro. Para cuando volví a saber de mi prima y de Heath, ya me había graduado de la universidad y había empezado mi propio negocio. Mi prima sí que había despertado con sus recuerdos de su vida pasada. Pensó que robando mi colgante podría recrear el final feliz de nuestra vida anterior. Pero después de casarse con Heath, descubrió que el colgante no contenía en absoluto el espacio del manantial espiritual. Heath, quien originalmente había aceptado casarse con ella creyendo que el agua del manantial le curaría la pierna, estaba devastado. Después de casarse, Heath enfrentó burlas y chismes de amigos y familiares. Y pronto, el supuesto colgante mágico de primavera espiritual de mi primo resultó ser una falsificación barata. Heath se quebró. Encerró a mi prima en el sótano, abusándola físicamente. Cuando estaba de buen humor, le daba comida para perros. Cuando estaba de mal humor, él agarraba un cinturón y la azotaba, dejándole la piel desgarrada y ensangrentada. Por mucho que mi primo implorara clemencia o jurara no insistir más en el asunto, Heath no tuvo piedad de ella. La verdadera razón de su ira era que tenía un hermano menor. Se suponía que heredaría la mayor parte de los bienes de la familia. Pero debido a la discapacidad de Heath, todo le correspondió a su hermano. Heath descargó toda su ira en mi primo. Después de un año entero de abuso, mi prima se derrumbó por completo. Se volvió loca. Se pasaba el día murmurando para sí misma, afirmando ser la gran heroína, la que poseía la fuente espiritual, y que se convertiría en una belleza deslumbrante dentro de nuestra figura de cristal. Hasta que un día Heath, borracho, intentó golpearla de nuevo. Ella agarró un cuchillo y se defendió matándolo. Heath estaba muerto. Mi primo estaba encerrado en una institución mental. Parece que sin mí la villana, para desempeñar mi papel como herramienta en la trama original. Su final no fue mejor que el mío. En el momento en que mi hija empezó el kinder, mi suegra insistió en mudarse para ayudar con el cuidado de la niña. Y me instó a volver a trabajar. Estas niñeras son caras hoy en día. 8.000 yuanes. Puedo hacer el mismo trabajo, dijo ella. Mi esposo le hizo eco. Es mejor darle el dinero a mamá que a alguien de afuera. Y me sentiría más tranquila si ella cuidara de nuestro hijo. Así que volví a trabajar. Pero casi todos mis ingresos iban directamente a mi suegra. Sin embargo, ella solo llevaba y recogía a nuestra hija. Todas las tareas del hogar seguían en mis manos. Más tarde le dio todos sus ahorros a mi cuñado. Y ahora quería pasar su vejez en mi casa. Yo crié a tu hija. Es justo que me cuides ahora. Estaba furiosa. Me dio un infarto. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que se mudó a nuestra casa. Pasó junto a mí en la puerta, con los brazos llenos de equipaje. ¿Por qué estás ahí parada? Muévete.
Bentley, el rumbo cumplió mi obsesión. Mi esposo salió del dormitorio. Al ver a su madre se acercó corriendo, sonriendo. «Mamá. ¿Qué te trae por aquí?» Soltó las maletas con un resoplido. «¿Qué? ¿No soy bienvenida?» «Claro que sí». Bentley la ayudó a subir al sofá, y me gritó, «No. ¿Qué esperas? Ve a traerle un vaso de agua a mamá». Todavía aturdido, entré en la cocina. Mientras llenaba la taza, me quedé mirando mis manos, delgadas y hermosas. Pero las recordaba ásperas y agrietadas. ¿Por qué aún parecían tan jóvenes? Le di el agua a Mabel. Entonces miré a Bentley. Ambos parecían mucho más jóvenes de lo que recordaba. Mabel estaba a punto de decir algo. Pero me di la vuelta y entré al baño. En el espejo mi reflejo mostraba a una mujer de unos 30 años. Revisé mi teléfono y la fecha era de hace 15 años. 15 años de recuerdos me invadieron como un torbellino. Me dolía el pecho con la presión persistente de mi último infarto. Me incliné sobre el lavabo. Me faltaba el aire. Luego me recuperé y salí. Fui directo al dormitorio a ver cómo estaba mi hija Yolanda. Todavía dormía la siesta. Le acaricié la cara con suavidad. Su piel era suave y cálida bajo mis dedos. Recordé cada momento de su infancia. Ya no me cabía duda. Esos 15 años no fueron un sueño. Esto no fue una alucinación. Había renacido. Arropé a Yolanda con la manta y salí. Mabel me miró de reojo. Ni siquiera saludas a tus mayores. ¿Me considero un graduado universitario? Pues ya le habría dado tu diploma a los perros. Bentley se acercó y me jaló hacia el sofá. Rápido. Llama a mamá. Sabía exactamente por qué estaba aquí. Aún así. Pregunté. Fingiendo que no, mamá. ¿Por qué no nos dijiste que venías? Ya se lo dije a Binbin. Dijo Mabel, evitando mirarme. Bentley se dio cuenta y enseguida intervino. Cierto. Mamá me lo dijo. Olvidé que Bin está muy ocupado últimamente. Pero yo sabía la verdad. Él le había comprado el billete de tren. Había llamado al taxi hacía apenas media hora. Había visto todo eso en su teléfono en mi vida anterior. ¿Y ahora fingía que se le había olvidado? Fingía preocupación. Pregunté. ¿Cómo llegaste aquí, mamá? La estación de tren está a al menos media hora. ¿No sabes usar una app de transporte? ¿Era autobús o metro? Es una caminata larga. Mabel titubeó. En mi última vida, ella ni siquiera sabía tomar el metro. Yo tomaba el autobús. Ella respondió, ¿cuántos traslados? Se rascó la cabeza. Bastantes. Perdí la cuenta. Mamá, un corte enorme, toma agua. Su querido hijo mayor intervino para rescatarla. Mabel tomó un sorbo y me observó en silencio. Ella y Bentley intercambiaron miradas furtivas. Luego dijo. TYN no. La familia de tu cuñado ya no necesita mi ayuda. Es hora de que te ayude. Cuidaré de tu hijo. Y podrás buscar trabajo. Hoy en día, las mujeres deberían trabajar. Si te quedas en casa demasiado tiempo, te convertirás en una ama de casa agotada. Desconectada de la sociedad. Como si no lo supiera. Su hijo menor y su nuera la echaron. Bentley tenía un hermano menor. Su padre había fallecido. Y Mabel nunca había trabajado en su vida, dependiendo primero de su esposo. Luego sobre sus hijos. Siempre había favorecido al menor. En aquel entonces, mi cuñada y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo. Yo debía nacer un mes antes. Ese mismo día me puse de parto. Mabel ya estaba en el tren para ayudar. Pero a mitad del viaje mi cuñada también entró en trabajo de parto. Mabel se bajó inmediatamente del tren y regresó corriendo a casa con su esposo para ayudar a su hijo menor. Al fin y al cabo vivía en su pueblo natal. En la misma casa que sus padres.
Siempre habían tenido prejuicios contra él. No los culpé por decidir ayudar a su hijo menor. Pero nadie me preguntó nunca lo difícil que fue para mí. Mi madre estaba cuidando a los hijos de mi hermano y no pudo venir a ayudar. Por suerte. Contraté a una niñera de maternidad a última hora. Después, Mabel me regañó por ser derrochadora. Dijo que el gasto era un desperdicio. Cuando terminó mi baja por maternidad, descubrí que contratar a una enfermera para un bebé costaba más que mi salario. Así que dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Mabel hacía comentarios sarcásticos constantemente. Afirmaba que lo había pasado bien quedándome en casa. Sobreviví esos 3 años más difíciles sola. Ahora que mi hija estaba en el kinder, quería aprovecharse de los beneficios. En mi vida pasada. Me llevó mucho tiempo descubrir la verdad. Tras el fallecimiento de mi suegro, Mabel perdió el acceso a su pensión y tuvo que depender de sus hijos. Pero se negaba a ayudar con las tareas del hogar. Criticaba constantemente a mi cuñada. Y causó tantos problemas que ésta dejó su trabajo para recoger y dejar a su hijo ella misma. Finalmente, tras cumplir mi obsesión, mi cuñada echó a Mabel. No quería volver al campo. Mabel. Entonces dejó escapar un suspiro. Y su hermano ideó un plan. Mabel se mudaría con sus hijos mayores. En mi vida pasada. Poco después de que Mabel se mudara. Conseguí un trabajo que pagaba 10,000 y tú al mes. Le mostré la oferta a Bimli, quien enseguida se lo contó a su madre. Sus ojos brillaron. TYNA. Cuando recibas tu sueldo. Envíame 8.000 y un mes. ¿Qué? La miré fijamente. Atónito. Me lo explicó con calma. Charlé con algunas niñeras de abajo. Hay algunas que solo cuidan niños. No hacen tareas domésticas y aún así ganan más de 10.000 al mes. No pido mucho. Solo 8.000. No lo podía creer. Solo recogía y dejaba a Yolanda, y quería el sueldo de una niñera. Bimli me dio un codazo. No puedes estar desempleado para siempre. Cuando Yolanda crezca, te será aún más difícil encontrar trabajo. Habíamos acordado que una vez que Yolanda entrara al kinder, volvería a trabajar. Pero contratar a alguien para que se encargue de las recogidas no cuesta 8.000. Protesté. Mabel vive con nosotros, no se trata solo de recoger cosas. También ayuda a ordenar la casa. Argumentó Bimli. Es como una empleada doméstica. 8.000 y es una ganga. Añadió. Es mejor darle el dinero a mamá que a un desconocido. Así me sentiría más tranquilo. Es mayor y no gasta mucho. Mabel intervino. Jóvenes, malgastáis el dinero. Pensad que es un ahorro. Con el tiempo lo recuperarás. Bajo su incesante presión, cedí. Todos los meses. En cuanto cobraba, tenía que transferirle 8.000. Si llegaba tarde, me regañaba. Decía que también ayudaría a limpiar la casa, pero después de mandar a Yolanda a la escuela. Ella simplemente rondaba por ahí abajo. Cuando llegaba del trabajo volvíamos juntos. Estoy vigilando a Yolanda. Ve a cocinar, decía ella. Jugaba con bloques con mi hija en la sala. Me ponía el delantal y me dirigía a la cocina. Al final, el cielo cumplió mi obsesión. Me di cuenta de que no hacía ni una sola tarea doméstica. Ni lavar la ropa. Ni comer. Ni siquiera sacaba la basura. La sacaba por la mañana. Pero ella ni siquiera forraba el contenedor. Cuando le preguntaba, decía que no sabía dónde estaban las maletas. Si yo decía algo, ella se ponía a llorar. Luego llamaba a su precioso hijo menor. Y él me llamaba para que la defendiera. No tenía a nadie con quien quejarme. Todos los días después del trabajo corría a casa para encargarme de todo. Incluso con la regla. Si le pedía a Binley que lavara los platos, lo echaba de la cocina. ¿Qué hace un hombre aquí? Cocinar y limpiar es cosa de mujeres. Pero si insistiera en que lo hiciera, se pondría a dar vueltas y maldecir en la cocina.
Binley finalmente diría, TYN no. Te ahorraré el dolor. Yo entraría. Mamá. Yo lo haré. Su rostro se iluminó al instante. Está bien. No te sientes bien. Luego salía y decía, gracias por el duro trabajo. Volver al trabajo había sido tan duro que no quería dejarlo fácilmente. Mabel conocía mi debilidad y la aprovechó. Al principio. Ella fingió ayudar. Pronto. La farsa se desvaneció. Cada mes. Le envié $8,000 y le hago uno sin falta. Cuando Yolanda empezó la secundaria y pudo viajar sola. Pensé que era hora de ahorrar para su futuro y dejar de pagar. Pero Mabel hizo berrinches. Lloró. Y amenacé. Cedí de nuevo. Pasaron los años. Luego descubrí que le había dado todos sus ahorros a su hijo menor. Había vivido con nosotros durante 15 años. Le pagué 1,44 millones de yuanes. Sumado a los regalos navideños, eran al menos 1,5 millones. Todo se transfirió a su cuenta bancaria personal. Lo depositó como ahorro a plazo fijo. Cualquier donación en efectivo se depositó directamente en el banco. Ella no usó pagos móviles. Le compré la ropa y los zapatos. La comida y las medicinas las pagamos nosotros. Incluso Belly le daba dinero extra de vez en cuando. Así que supe que los 1,5 millones estaban ahorrados. Y se lo dio todo a su hijo menor. Tu hermano dijo que lo necesita para comprarle una casa a Jaxie. Ella explicó, Jaxie es su único nieto. Claro. Aquí está la traducción al inglés de alta calidad del extracto de la novela china proporcionada. Siguiendo las instrucciones estructuradas para mayor precisión y coherencia. Y fluidez literaria. Pero solo tenía 18 años. El matrimonio aún estaba muy lejos. Mamá. Ese era mi sueldo. Dije. Mi corazón se desgarra como si me lo hubieran arrancado con un cuchillo. ¿Tu sueldo? Mi suegra está encapuchada. Es una compensación por criar a tu hijo. Dijiste que solo lo guardabas para nosotros y que lo devolverías. Nunca dije eso. ¿Tienes alguna prueba? Ella negó rotundamente sus propias palabras. Curioso. Abrí la puerta de golpe. Si tu corazón está con tu hijo menor. Entonces vete a vivir con él cuando seas mayor. Se dejó caer en el sofá. Yo crié a tu hijo. Así que tienes la obligación de cuidarme. Los vecinos que pasaban se asomaron a la casa. Curiosos por el alboroto. Belly cerró la puerta. Basta. No discutas. Ve a buscar el dinero, exigí. Ya se fue a la casa. ¿Cómo se supone que lo recuperaremos? Belly lo sabía desde el principio. Con razón su madre le había transferido una suma tan grande a su hijo menor. De lo contrario. A su edad, transferir esa cantidad al banco habría sido una señal de alerta de fraude. La realidad me dio una bofetada. Todos estos años. Me quedé en casa para nada. Después del trabajo. Hice la compra y cociné. Después de cenar, ayudé con la tarea de nuestro hijo. Una vez que se instaló, yo seguía con mis quehaceres sin parar hasta la medianoche. Todo mientras soportaba las constantes críticas de mi suegra. Mi cuerpo llevaba tiempo al límite. Estaba completamente agotado. Me agarraba el pecho dolorido. Jadeé mientras mi respiración se aceleraba y se volvía superficial. Hasta que el mundo se volvió negro y perdí el conocimiento. Yolanda ahora está en preescolar. De verdad que estoy planeando buscar trabajo. Asentí. La sala estaba abarrotada de bolsas grandes, toda la colección de posesiones de mi suegra. Bentley. Siempre un hijo obediente. Nunca echaría a su madre. Al oírme aceptar buscar trabajo se relajaron y volvieron a empacar. Madre e hijo charlaron animadamente. Me trataban como si fuera invisible. Me acerqué a ellos y les pregunté con una sonrisa, ¿de qué están cuchicheando? Mi suegra me restó importancia. Nada.
Los dos me miraron fijamente hasta que me di la vuelta y me alejé. No me había ido y reanudaron su animada conversación. Igual que en mi vida anterior. Siempre hablaban a mis espaldas. Usaban dialecto a propósito. Creyendo que no podía entenderlo, se volvieron más atrevidos e imprudentes. Aunque no lo hablaba con fluidez. Entendí casi todo lo que decían. Normalmente eran chismes. Pero nunca entendí por qué me lo ocultaban. Más tarde. Me di cuenta. Porque en el fondo nunca me vieron como uno de ellos. Mamá. Yolanda se había despertado. Y corrí al dormitorio. A los 3 años. Todavía era una bolita gordita. Habría estado en mis brazos en cuanto llegara a la cama. Mamá. Abrázame. La abracé fuerte. Las emociones me arremolinaban en el corazón. La crié con mis propias manos. Desde el día en que nació. Nunca nos habíamos separado. Yo era la persona a quien más amaba. En mi vida anterior. Después de empezar a trabajar, mi suegra Andel nos acompañaba a recoger y dejar a los niños en la escuela. Para cuando llegaba a casa del trabajo. Tenía que empezar a cocinar enseguida. Yolanda pasaba toda la tarde con su abuela. Y como muchos abuelos. Dudaba mucho de Yolanda. Solo le permitía ver dibujos animados 30 minutos al día. Pero mi suegra la dejaba verlos desde las 3 de la tarde, justo después del preescolar, hasta que yo llegaba a casa a las 6. A veces. Ni siquiera tuvo tiempo de apagar la tele antes de que yo entrara. Y mi suegra. Simplemente empezó a ver. No dejé que Yolanda comiera pollo frito. Papas fritas. O refresco. Pero mi suegra le daba esas cosas casi todos los días. Una vez. Le di a Yolanda una lata de refresco de cola como premio. Al día siguiente. Compró una caja entera y la guardó en casa. Dije, mamá. Los niños no deberían beber tanto refresco. Abrazó a Yolanda y le dijo, puedes darle refresco de cola. Pero no puedo. No hubo manera de razonar con ella. ¿El resultado? Yolanda se encariñó con su abuela. Y se alejó de mí. Mamá, a Vintel. Quiero ir a jugar abajo. Yolanda me miró con sus grandes ojos parpadeando. Bien. La ayudé a ponerse la ropa de calle. Le dije que saludara a la abuela. Y salió. Jugó en el tobogán y los columpios del parque comunitario. Una vez que terminó, me tomó de la mano y caminó a casa obedientemente. Miré el reloj, normalmente era hora de empezar a preparar la cena. Yolanda. ¿Qué quieres comer esta noche?, pregunté. Pollo frito y papas fritas. Dijo tímidamente. De acuerdo. Acepté sin dudarlo. Sus ojos se iluminaron al instante. Sí. Avintel satisfizo mi obsesión. Mamá es la mejor. La llevé a KFC. Justo cuando recogimos nuestra comida y nos sentamos, sonó mi teléfono. Yolanda estaba comiendo sus papas fritas. Mirando el área de juegos. Mamá, Avintel llenó mi obsesión. Quiero ir a jugar. Bueno. Le quité los zapatos y la llevé al parque. Me quedé afuera. La veía jugar. Varios niños de su edad jugaban juntos en armonía. Mi suegra y Bentley me llamaban uno tras otro. Los dejé reposar un rato. Finalmente contesté la llamada de Bentley. ¿Por qué no has contestado?, preguntó visiblemente molesto. Estaba con Yolanda. No lo oí. Respondí con naturalidad. Mis ojos siguen a Yolanda. ¿Dónde estás? En el centro comercial. Es hora de cenar. ¿Qué haces en el centro comercial? Yolanda quería pollo frito. Así que la traje. A tu mamá no le gusta la comida rápida. Así que pensé que podrían comer en casa. No hace falta que nos esperen. Se acaba de mudar hoy y ya está preparando su cena. ¿Sabes cocinar, verdad? Desde que dejé mi trabajo, Bentley no había pisado la cocina ni una sola vez.
Yo. Hace siglos que no cocino. No recuerdo cómo. Lo dijo como si fuera normal. Olvidándolo por completo cuando me cortejaba, solía traerme comida que él mismo preparaba. Incluso prometió encargarse de todas las tareas del hogar después de casarse. Me enamoré de sus dulces palabras. Después de casarnos, me felicitó por mi cocina. Me hizo cocinar mientras él lavaba los platos. Luego, poco a poco, me encargó todas las tareas. Después de que renuncié, él asumió que las tareas del hogar eran mi trabajo. Luego su madre se mudó con nosotros, y a pesar de que renuncié, seguía haciéndolo todo. Madre e hijo. Trabajando en equipo. Me dejó todas las tareas del hogar. Fui un tonto en mi vida pasada. Pero en esta, no volvería a cometer el mismo error. ¿No sabes cocinar? Entonces deja que lo haga mamá, es familia. No un invitado. Me alejé el teléfono de la oreja. Hay comida en el refrigerador. La señal es mala. Me tengo que ir. Después de colgar, Yolanda me miró con curiosidad. Mamá. Era papá. Sonreí. Papá dijo que nos divirtiéramos antes de ir a casa. Después de comer y jugar, fuimos al supermercado. Yolanda estaba sentada en el carrito. Miraba emocionada a su alrededor. ¿Qué quieres comprar?, pregunté. Mangos. Son mis favoritos. Bueno. Mi suegra era alérgica a los mangos. En mi vida anterior. Cuando se mudó conmigo. Los mangos desaparecieron de nuestra casa. Llevaba mangos en una mano y la mano de Yolanda en la otra. Regresé a casa. Abrí la puerta y vi a mi suegra y a Bentley sentados en la sala. Tenían la cara como un tomate. Los ignoré. Me lavé las manos y empecé a cortar los mangos. Yolanda me rodeaba ansiosa. Mamá. ¿Puedo probar un bocado? Le di un trocito. Está rico. Sonrió satisfecha. Delicioso. Traje un plato repleto de mangos a la mesa. Mamá. Ven a tomar un mango. La llamé con cariño. Ella resopló y me miró fijamente. El comedor estaba separado de la sala de estar solo por un pasillo. Bentley entró furioso. Mamá es alérgica a los mangos. ¿Lo olvidaste? Claro que no. Fue por su alergia al mango que nunca compré mangos en nuestra vida anterior. Pero también era alérgico al cacahuete. Y ella seguía insistiendo en comerlos a diario. A los mayores les encantaba comer cacahuetes con sus gachas matutinas. Por eso, tenía que estar en alerta máxima todos los días. Controlando 3 veces todo lo que comía. Ay, no. Lo olvidé. Dije con fingido arrepentimiento, dándome una palmada en la frente mientras seguía devorando mangos. Bentley nos miró a Yolanda y a mí comiendo tan contento que tragó saliva con dificultad. ¿De verdad está tan rico? Mientras tomaba un tenedor, lo detuve enseguida. No ignores a tu mamá, ve a hacerle compañía. Sigue sin querer. Se quedó junto a la mesa. Solo quiero un pedazo. No. Empujé el plato hacia Yolanda. ¿Y si lo tocas y le pasas el jugo a mamá? Después de los mangos. Bañé a Yolanda y la acosté. Bentley se quedó con su madre hasta bien entrada la noche antes de volver al dormitorio. Estaba actualizando mi R cuando alguien se inclinó hacia mí. Mamá está molesta. Dijo en serio, deberías disculparte mañana. En el pasado. Su mamá siempre estaba molesta y yo siempre me arrastraba para suavizar las cosas. ¿Cómo es que ese es mi problema? Me burlé. Está enojada porque la dejaste plantada y llevaste a Yolanda a comer. Y olvidaste que es alérgica a los mangos. Pensé que hacía tiempo que no estaban solos. Estaba siendo considerado. Te estoy dando espacio. Deberías agradecerme. Y en cuanto a olvidar su alergia. ¿Quién se acuerda de mi alergia al cacahuete? ¿Quién compró ese tarro de cacahuetes que vi en la mesa? ¿Le gustan los cacahuetes?
Bentley respondió. Solo estábamos los dos cenando. Me apresuré a preparar 2 platos. Nada de eso le gusta. Así que salí a comprar cacahuetes. Bueno. Hasta que desaparezcan los cacahuetes de esta casa. No voy a comer nada en casa. ¿Estás exagerando? No, no lo soy. La alergia al cacahuete puede ser mortal. ¿No lo sabías? Bien. Hablaré con mamá. Al día siguiente tuve una conversación con Sasha. Después de dejar a Yolanda en el preescolar. Llegué a casa. Vi los cacahuetes todavía en la mesa, agarré mi portátil y me fui. Compré un café y encontré una mesa cerca de un enchufe. Había editado mi solicitud la noche anterior. Ahora la adapté aún más a los puestos a los que planeaba postularme, aprovechando mi conocimiento de la industria biotecnológica de mi vida pasada. Elaboré un plan realista y estratégico. Muy pronto, Recursos Humanos de varias empresas se puso en contacto conmigo. Y las entrevistas se programaron rápidamente. A las 11 en punto, recibí un mensaje de Bentley: ¿A dónde fuiste? No respondí. 5 minutos después. Llamó. ¿A dónde te fuiste? Ya no estoy. Ven a casa y cocina. Tengo entrevistas programadas esta mañana y esta tarde. No llegaré a tiempo. En el momento en que escuchó la palabra entrevista, su tono fue suave y significativo. De acuerdo. Las entrevistas son importantes. Entonces pide comida para llevar para mamá. Tú la pides. Ni siquiera sé que le gusta. Cualquier cosa está bien. No es exigente. Ah, no. ¿No te quejaste ayer de que no hay nada en casa que le guste comer? ¿Ahora de repente no es tan exigente? Se quedó callado. Luego suspiró. De acuerdo. Lo haré. Gracias a mi excelente desempeño en las entrevistas. Varias empresas estuvieron dispuestas a aceptar mi solicitud de horario flexible para que coincidiera con el horario escolar de Yolanda. Les aseguré que cumpliría con todos los plazos del proyecto. Podría realizar experimentos en la oficina durante el día y redactar informes y documentación de las fases en casa por la noche. Casi todas las empresas a las que entrevisté me enviaron ofertas. Al final, elegí una empresa que cotizaba en bolsa cerca de casa, con un salario de 5.000 libras o más que en mi vida anterior. Un total de 15.000 libras al mes. Una vez que pasé el examen médico, Recursos Humanos me instó a incorporarme lo antes posible. La noche antes de mi primer día de trabajo. Después de que Yolanda se acostó, dejé caer el. Encontré trabajo. Empiezo mañana. Bentley se iluminó. ¿Tan rápido? Déjame ver la oferta. ¿Cuánto te pagan? 5.000. Le mostré una versión de la oferta con el salario retocado con Photoshop. La miró. Luego frunció el ceño. Solo 5.000. Es incluso menos que antes. Su madre intervino. Sonreí. Bueno. Llevo 3 años sin trabajo. Billy parecía desconcertado. Es una empresa que cotiza en bolsa. Y eres un técnico contratado. ¿Por qué está tan bajo? Puse los ojos en blanco. Mi antigua empresa está despidiendo gente y recortando salarios. Tener un trabajo es una bendición hoy en día. Mi suegra entrecerró los ojos. Calculando. Entonces me miró. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Tina. En cuanto te paguen, transfiéreme 3.000 cada mes. Me burlé por dentro, claro. En cuanto encontré trabajo, ella vino a pedirme dinero. Mamá. Esos 5.000 son antes de impuestos. Después de las deducciones del seguro y la jubilación. Apenas llevo a casa 1.000. Ah. Parecía decepcionada, pero se adaptó enseguida. Y dame 3.000. Me hice el inocente. ¿Para qué son los 3.000? ¿Para la compra? Yo no hago la compra. Dijo rotundamente. En mi vida pasada, se negaba a siquiera poner un pie en un mercado. Lo llamaba sucio.
No había cambiado. Ese es mi sueldo. Dijo. Totalmente en serio. Si no estuviera aquí, ¿no habría que contratar a alguien para que recoja y deje a un niño? Hablé con algunas de las niñeras de abajo, solo las que se encargan de llevar a los niños al colegio sin hacer las tareas del hogar. Ganan más de 10.000 al mes. No ganas mucho. Así que no te pediré demasiado. Solo dame 3.000. Sonreí y negué con la cabeza. No hay necesidad de molestarte. Mamá. Esta empresa ofrece horario flexible. Empiezo a las 9 y puedo irme cuando termine el trabajo. Puedo cuidar de Yolanda yo mismo. ¿Existen empresas así?, preguntó. Atónita. Sus planes se esfumaron. La expresión de Bingley era igualmente intrigante. Salir temprano todos los días, tu jefe lo tolerará, le expliqué. Prometí terminar el papeleo y los archivos en casa después de que Yolanda se duerma. No afectará el proyecto. Una vez que empecé a trabajar, inscribí a Yolanda en programas extraescolares. También la inscribí en clases de fin de semana, una el sábado y otra el domingo. Cuando le pedí a Bingley dinero para la matrícula, se negó. Todo es una estafa. Yolanda se quejó una vez. Todos mis compañeros conocen un talento y yo solo uno que no. Quería probar cosas como dibujar, bailar y tocar el piano para ver qué le gustaba y luego centrarme en eso. Los programas de enriquecimiento por escuela no eran tan caros. Incluso si Bingley no contribuía, podía cubrirlo con mis ahorros hasta el día de pago. Así que todos los días de la semana, Yolanda y yo desayunábamos y cenábamos afuera. Yo almorzaba en la cafetería de la oficina. Comía las comidas nutritivas del jardín de infancia. Cuando Bingley se enteró de que no iba a cenar, él también empezó a trabajar hasta tarde. Aprovechando las comidas gratis de la empresa. Mi suegra tuvo que cocinar todas sus comidas. Algo totalmente contrario a su plan original de relajarse y dejarse mimar. Los platos se amontonaban en el fregadero. Y los ignoré. Ella intentó hablar conmigo. Pero estaba demasiado ocupada trabajando para dedicarme a ello. Me pasaba las noches haciendo informes y no tenía tiempo ni energía para las tareas del hogar. Con el tiempo Sumar satisfizo mi obsesión. Descargó su frustración en Bingley. Lo llamó desagradecido. Un hijo sin corazón. Perezoso. Glotón. Lo acusó de malgastar dinero comiendo fuera. Sabía que su verdadero objetivo era yo. Pero no mordí el anzuelo. Bingley tampoco lo estaba pasando bien. Empezó a quejarse conmigo. Quizás deberías dejarlo. Levanté la vista de mis archivos. ¿Qué acabas de decir? Me miró a los ojos. Luego bajó rápidamente la mirada a su teléfono. Dije. ¿Quizás deberías dejar tu trabajo? Me reí entre dientes con sarcasmo. ¿No fueron ustedes dos quienes me animaron a volver al trabajo? Bueno. Las cosas han cambiado. Ahora trabajas. Pero la casa está descuidada. Querían que trabajara, hiciera todas las tareas de la casa y cuidara de toda la familia. Ya me encargo de todo por Yolanda. ¿Qué más esperan de mí ustedes dos? Mamá es mayor. Los dos trabajamos, alguien tiene que cocinar y limpiar. ¿Cierto? ¿Y si no trabajo? ¿Qué pasa con las clases de Yolanda? Se animó. Si renuncias. Te pago el sueldo. Te doy 5.000 al mes. Te lo explico con calma. Cuando no trabajaba, me diste 5.000 para los gastos de la casa. Una vez que empecé a trabajar. Ese dinero se acabó. Entonces si renuncio y me dan 5.000, ¿eso es un salario o solo manutención? Es lo mismo. Insistió. No lo es. Negué con la cabeza lentamente. Si me llevo tus 5.000. Entonces me convierto en la criada gratuita de esta casa. Yolanda es mi hija, la cuidaré. Tu madre te crió. Le dio todos sus ahorros a tu hermano para su casa. Nunca ha gastado un centavo en mí ni en Yolanda. Si quiere vivir contigo en su vejez. No la detendré.
Pero no creas que puedes delegarme tu deber filial. Porque te digo que no va a suceder. No voy a dejar mi trabajo. En mi vida pasada, mi suegra solo tenía que recoger a Yolanda del preescolar. Luego esperaba a que llegara a casa y le preparara la cena. A veces me llamaba presa del pánico por la tarde. Yo me apresuraba a contestar. Pensaba que había pasado algo terrible. Pero solo quería pescado para cenar. Me exigía que fuera al mercado. No pedí comida en línea. Dijo que el pescado que trajeron estaba medio muerto y no lo suficientemente fresco. Insistió en que eligiera uno vivo yo mismo. Ahora, tanto Benley como yo trabajábamos. Yo seguía llevando a los niños al colegio. ¿Para qué hacer las tareas del hogar? Después de un tiempo. Las cosas cambiaron. Quizás extrañaba a la familia de su hijo menor. Quizás extrañaba a su nieto. Se arregló con su nuera y empezó a hacer videollamadas a su nieto todas las noches. Un día aparecieron en mi puerta. Kae Pin. De la mano de su hijo Hak-sae. Estaba afuera con 2 maletas enormes. Kae Pin. ¿Qué te trae por aquí?, pregunté. Sorprendido. No me habían hecho esto en mi vida anterior. Ping Ping. Mi suegra la saludó con cariño. Luego le gritó órdenes a Benley. Ayuda con el equipaje. Benley, obedientemente, llevó ambas maletas adentro. Claramente, después de haber cumplido con mi ITSI, toda la familia lo había planeado a mis espaldas otra vez. Hak-sae, mi suegra, cargó a su nieto. ¿Extrañaste a la abuela? Miré las 2 maletas de 66 centímetros y sentí un miedo insidioso. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, pregunté en voz baja. Mi suegra me fulminó con la mirada. Luego se giró hacia su nieto con una sonrisa radiante. Hak-sae llegó para quedarse. ¿Qué? Miré a Benley esperando una explicación. Él evitó mi mirada y le sonrió a Kae Ping. Piensa que este es tu hogar también. Resultó que mi suegra se había estado quejando con Benley de todas las clases que Yolanda estaba tomando. Las había calificado de desperdicio porque Yolanda era chica. Pero como yo las pagaba. Benley no pudo detenerme. Entonces se le iluminó la mente. Su único nieto. El heredero del apellido. Estaba atrapado en un pueblito sin extracurriculars. Eso no era posible. Si la nieta podía tomar clases, el nieto también. Así que convenció a Kae Ping para que trajera Hak-sae a la ciudad para programas preescolares y de enriquecimiento. Ella elogió el sistema educativo de la ciudad hasta el cielo. Incluso sugirió la idea de que se quedara hasta la primaria. ¿Y la preparatoria? Prometió cubrir todos los gastos. Pero presentía que la verdadera razón por la que convenció a su nuera. Tenía que encontrar a alguien que la atendiera como era debido. Mi cuñada trasladó todas sus pertenencias a la habitación de mi suegra. Nuestro apartamento, en teoría, solo tenía 89 metros cuadrados. Con un espacio útil real de menos de 80. El segundo dormitorio era pequeño, originalmente planeado como habitación infantil. Ahora tenía que acomodar a adultos y un niño. Era un espacio muy reducido. Peor aún. 6 personas tenían que compartir un solo baño. Solo para ir al baño había que hacer fila. Esa noche Yolanda se orinó en los pantalones porque ya no aguantaba más. Mi suegra se rió. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Sigue haciéndose pis? Hak-sae le hizo una mueca a Yolanda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yolanda se derrumbó. Sollozando. Va a... Mami, ya cumplí mi deseo. Mami, mi cuñada seguía en la ducha. Así que solo pude llevar a Yolanda al dormitorio para que se cambiara de ropa. Pero Hak-sae, esa mocosa. Se coló por la rendija de la puerta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Se agachó junto a Yolanda y se burló de ella cruelmente. Yolanda lloró y gritó. Mal hermano. Mal hermano. Va a... Entonces entró mi suegra y la regañó. Yolanda. ¿Cómo puedes decir que tu hermano es malo?
Incluso su abuela está de su lado. Yolanda casi llora hasta quedar inconsciente. Inmediatamente empujé a los viejos y a los jóvenes por la puerta y la cerré con llave. Mami. Mami. Yolanda corrió hacia mí y se aferró a mi cintura. Sus sollozos me parten el corazón. ¿Está bien? Cariño. Mamá está aquí. La tranquilicé mientras le quitaba los pantalones mojados. Fue entonces cuando noté un moretón en su muslo. Resplandeciente y morado contra su piel pálida. Del tamaño de una pierna de muelle. Estaba seguro de que no había estado allí la noche anterior cuando la bañé. Yolanda. ¿Dónde te hiciste este moretón? Mi hermano me pellizcó. Dijo. Señalando la marca con su manita. Me dolió. Pero me dijo que no lo dijera. Dijo que si se lo contaba a alguien, me volvería a pellizcar. Mami, habiendo cumplido mi obsesión. No se lo digas a la abuela. Jax nació solo 1 hora antes que Yolanda, pero fue prematuro. Aún así. Él ya era una talla más grande que ella. Antes me preocupaba que la intimidara cuando jugaban juntos. Ahora mi ira se desbordaba. El rostro de Yolanda, surcado por las lágrimas, tembló. Mami, ya no quiero vivir con mi hermano. Está bien. Ya no viviremos con un hermano malo. Originalmente. Había planeado mudarme y alquilar una casa en cuanto recibiera mi primer sueldo. Pero ahora que mi cuñada había traído a su hijo y se había mudado, tenía que actuar antes. Saqué una maleta de debajo de la cama y empaqué algo de ropa. Al verme empacar, Yolanda se secó las lágrimas y se iluminó. Mami. ¿A dónde vamos? Nos quedaremos en un hotel. ¿De acuerdo? Genial. A Yolanda le encantan los hoteles. Una vez que todo estuvo empacado, le pedí que se quedara en la habitación a vigilar la maleta. Salí y cerré la puerta. Estaban todos sentados en el sofá viendo la tele y comiendo fruta. Puse una foto de mi teléfono en la pantalla del televisor. El programa se cortó de repente. Lo reemplazó una imagen amoratada e hinchada. Mi suegra gritó. ¿Qué es eso? Es un moretón en el muslo de Yolanda causado por Jax. Mi cuñada agarró a su hijo inmediatamente. ¿La pellizcaste? Jax lo negó una y otra vez. No fui yo. No lo hice. Los niños juegan juntos. Suelen hacerse golpes y moretones. Mi suegra dijo. Agarrando a su nieto. Quizás Yolanda se portó mal en la guardería ayer. Jaxi es un buen chico. No intimidaría a su hermana, ¿verdad? Jax me dedicó una sonrisa maliciosa y petulante. Anoche bañé a Yolanda. No tenía ese moretón. Le discuto con firmeza. Binley me llevó aparte. Bueno. Basta. Los niños se portan mal. No es para tanto. Los moretones desaparecen en unos días. No mires fijamente, Jaxie. Lo miré con incredulidad. Su propia hija había resultado herida. Aún así, se puso del lado de su sobrino. Me desilusioné por completo. Yolanda ya no quiere vivir con Jax. Le dejé clara mi postura. Es solo una niña. ¿Qué sabe ella?, exclamó mi suegra. No quieres que Ping y Jax se muevan y simplemente lo digan. No elijas a Yolanda como escudo. Bien. No quiero que vivan aquí. Me deshice de toda pretensión. ¿Cómo se supone que caben 6 personas en un lugar tan pequeño? Si no te gusta. Entonces sal, gritó mi suegra. La arrogancia irradiaba por cada poro. Miré a Binley. No dijo nada. Tenía la mirada baja. Está bien. Me voy. Volví al dormitorio. Agarré la maleta y salí. Yolanda me agarró la mano con fuerza. Puedes irte. Pero Yolanda se queda. Dijo Binley. Intentando apartarla. Yolanda se soltó la mano de un tirón y se acurrucó detrás de mí. Suéltala. Mi suegra rugió.
¿Quién quiere a ese niño despilfarrador? Llevé a Yolanda a un hotel y nos dieron una habitación. Después de un baño y un cambio de ropa, la llevé a un parque de atracciones cercano para animarla. Solo después de jugar toda la tarde volvió a sonreír. Se acostó temprano después de cenar. Yo, sin embargo, no podía dormir. Desde mi renacimiento. Había estado embarazada y me había divorciado de Bingley. Pero Yolanda ya tenía 3 años. Yo no tenía trabajo. Si hubiéramos ido a juicio, casi no tendría posibilidades de conseguir la custodia. Ahora tenía trabajo. Solo necesitaba un hogar. El apartamento donde Yolanda estaba registrada pertenecía a Bingley. Estaba en proceso de divorcio. Solo pude reclamar la parte de la hipoteca pagada después del matrimonio. Bingley ganaba 20 yuanes al mes. 8.000 y se destinaron a la hipoteca. Me dio 5.0 para gastos de la casa. Los 5.0 restantes se los quedó él. Después de pagar obligaciones sociales y demás. Prácticamente no tenía ahorros. Mi nuevo trabajo me pagaba un salario base de 15 yuanes, más bonificaciones por proyectos. Empecé a calcular cuánto me llevaría a ahorrar para la entrada de un apartamento pequeño. Cuanto más calculaba, menos podía dormir. Entonces de repente recordé las cámaras de vigilancia de casa. Desde que mi suegra se mudó, había instalado cámaras a escondidas en la sala y el dormitorio principal. Abrí la aplicación. La sala estaba a oscuras. La luz del dormitorio principal seguía encendida. Las mantas de la cama se movían. Hice zoom. Había 2 personas en la cama. Participó en actos atroces. El hombre era Bingley. Mi cuñada, Kae Ping. Miré a mi hija dormida y rápidamente me puse los auriculares Bluetooth. Pronto dejé escapar un suspiro ahogado. Habían terminado. Podía oír a Bingley jadeando por el auricular. Kae Ping se apoyó en su hombro. Despiadado. Todos estos años y nunca nos trajiste a mí ni a Hakshae. Bingley la abrazó. Nunca tuve la oportunidad. Con TYNR fuera. ¿Cómo podría? No se vería bien. Kae Ping lo apartó. Así que te gusta más. Claro que no, dijo Bingley. Su cara grasienta brillaba. Sabes cuánto me gustas. Pero no puedo robarle la esposa a mi propio hermano. La gente hablaría. Ay, ay. ¿Y como si no hubieras hecho algo peor? Kae Ping se tiró de la oreja. No lo olvides. Hakshae es tu hijo. En ese instante mi sangre se heló. El frío se extendió como cuchillos. Me atravesó el pecho y me congeló cada célula del cuerpo. ¿Hax era el hijo de Bingley? Con razón accedió a que Kae Ping lo trajera. Claro que sí. Era su verdadero hijo. Quizás porque ya habían terminado. Bingley empezó a llamarme. No contesté. Era domingo. Llevé a Yolanda a su clase de piano. Al salir, Bingley me esperaba. ¿Sigues enfadado?, preguntó. Solo pensar en las grabaciones de vigilancia me daba asco. ¿Qué quieres? ¿Cuándo termina Yolanda? Los llevaré a casa. No hace falta. Busco piso. ¿A qué te refieres? Quiero el divorcio. Dije con calma. ¿Hablas en serio? ¿Por algo tan insignificante? Bingley frunció el ceño. Bien, ya he cumplido mi obici. Les pediré que se vayan. Mi mamá está sola en casa. Ping no está trabajando en el pueblo. Pensé que podría hacerle compañía a mamá y ayudar con las tareas. Lo hacía por ti. Por mí, dije con desdén. Yolanda, bocas que alimentar. Matrícula de kinder. Actividades extracurriculares. Eres tan generoso. Somos familia. No seas tan mezquino. Controlas cada centavo de nuestros gastos domésticos. ¿Y ahora te dedicas a sermonear sobre la familia? Ahí vas otra vez. Sacando a relucir viejas discusiones. ¿Viejas discusiones?
Lo miré con incredulidad. ¿Cuántas cosas me has estado ocultando? ¿Qué te he ocultado?, preguntó fingiendo inocencia. Empecé a contar: trajiste a tu madre aquí sin decirme nada. Luego a tu cuñada y a su hijo. Y ahora descubro que tienes un hijo ilegítimo. Al principio se burló. Pero en cuanto dije hijo ilegítimo, entró en pánico. ¿Qué niño? No digas tonterías. El padre de JAX es tu hermano. ¿Verdad? Entonces es normal que se parezcan. Busqué las capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia de anoche. ¿Te atreviste a hacerte una prueba de paternidad con Jax? ¿Tú? ¿Cuándo instalaste cámaras? Gritó y se abalanzó sobre mi teléfono. Lo metí en el bolsillo. Tengo copias de seguridad de fotos y vídeos. De todo. Binley cayó de rodillas. Tina. Lo siento. Por favor, perdóname. Me sedujo. Dijo que no podía dejarla embarazada con ayuda. Mi mamá la llamó gallina estéril. Solo pasó una vez. Lo juro. Le di una bofetada fuerte. Mentira. ¿Y qué pasó anoche? ¿Crees que soy tonto o ciego? En fin. Binley aceptó el divorcio y mis condiciones. Yolanda se quedaría conmigo. La casa se vendería. Y después de deducir la hipoteca restante, dividiríamos el resto a partes iguales. ¿Su parte de antes del matrimonio? Lo tomé como su pago de manutención. También acepté guardarle el secreto. Si se supiera la verdad, su familia se desmoronaría. Si terminaba condenado al ostracismo y se volvía vengativo, no podía correr ese riesgo. Asegurar el divorcio. La custodia de Yolanda. Y el apoyo que merecía. Este fue el mejor resultado por el que pude luchar. Un mes después. Por fin recibí el certificado de divorcio. Los apartamentos envejecieron sin problemas. Y usé mi parte de las ganancias como entrada para un pequeño apartamento propio. Después de unas pequeñas reformas y la compra de muebles y electrodomésticos nuevos, todo estaba listo. Mi contrato de arrendamiento anterior era de 6 meses. No había prisa por mudarnos. Esperé unos meses a que se ventilara el nuevo lugar antes de traer a Yolanda. Nunca esperé eso en nuestra primera noche allí. Recibía una llamada de la policía. Como tutora legal del hijo de Binley, me contactaron para que fuera a identificar el cuerpo. Al día siguiente, después de dejar a Yolanda en el jardín de niños, fui corriendo a la estación. Resultó que tras mi divorcio de Binley, Kae Ping había empezado a planear su próximo paso: quería divorciarse de Al. Había decidido establecerse definitivamente en la gran ciudad, y no le importaban los chismes de su pueblo natal. Su objetivo era claro: casarse con su cuñado Binley. Al era el hermano menor de Binley. Después de graduarse de la preparatoria, trabajó en una ferretería en una pequeña ciudad del condado, algo difícil de comparar con un graduado como Binley, que trabajaba en una ciudad. Cuando Kae Ping pidió el divorcio, Al sospechaba que la había seducido la brillante vida de la ciudad. Vino a buscar a su esposa e hijo para regresar a casa. Naturalmente, Kae Ping se negó. Delante de su marido. Binley no se atrevió a decir ni una palabra. Ni siquiera le pidió que se quedara. Mientras Al estaba a punto de llevarse a su esposa e hijo de vuelta al campo, Kae Ping soltó la verdad: ella y Binley habían estado teniendo una aventura. Devastado y humillado, Al insistió en llevarse a su hijo. Kae Ping, creyendo que podía ser manipulado fácilmente, le dijo que el niño no era suyo. Jax era el hijo biológico de Binley. Y con eso el hombre tranquilo y honesto finalmente estalló. Al irrumpió en la cocina. Agarró un cuchillo de carnicero. Y atacó a Kae Ping y a Binley. Ni siquiera perdonó a la niña de 3 años. Su madre, Mabel, intentó intervenir. Pero Al, cegado por la rabia y la traición, la consideraron cómplice de ocultar la verdad y también la aniquilaron. Al final, Al se quitó la vida. Sentí un escalofrío al acercarme a la cuenta. Gracias a Dios que me había alejado de esa familia cuando lo hice. De lo contrario,
Como podrían eliminar la bomba de relojería andante, a mí y a Yolanda también. Al final, Yolanda heredó todos los bienes de Bingley. Había recibido la mitad de lo recaudado por la venta de la casa. Pero como Kaeping estaba interesado en un apartamento de 3 habitaciones, Bingley planeaba ahorrar un poco más antes de volver a comprar. Así que su familia había estado alquilando. Y ni un centavo de ese dinero se había tocado. Para colmo, Bingley tenía una considerable reserva privada de ahorros. 5 años de matrimonio. Y nunca supe que había estado guardando tanto dinero en secreto. No importa. Ahora es todo mío.